Ahora ya sin ningún entreacto, para entendernos, a las exposiciones. Vamos a empezar rápidamente. ¿Nos puede poner? Sí, sí, está. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, sí. Por favor, Mercedes, profesoras, pasen aquí. Raquel, por favor, pasa también. Pero hace falta el ordenador. Yo no he puesto la... ¿El mío no está? Sí. Bueno, pues sin más vamos a empezar, dado que hay ponentes que van a utilizar PowerPoint, como va a ser mi caso y el de sobre todo el día 30, y hay otros ponentes que van a explicaros, van a hacer una exposición sin utilizar el PowerPoint. Este es el caso de la profesora Mercedes, que está aquí a mi lado. Entonces, Mercedes Guinea es profesora de Relaciones Internacionales, es miembro de UNISTI y es miembro de la Universidad Complutense y es la gran experta que tenemos en temas de Europa, la Unión Europea. Junto a ella está también Maribel Nieto, que es también profesora de Relaciones Internacionales, es miembro de UNISTI y es también experta en cuestiones de la Unión Europea, ha trabajado mucho, ha tenido muchos programas, Erasmus y demás. Entonces ellas nos van a exponer un poco el primer asunto de importancia en esta transformación. ¿Cuál va a ser el papel de Europa y realmente qué es eso de la autonomía estratégica y a dónde lleva y si es posible en este momento? Bueno, sin más, tienes la palabra. Por favor, lo que sí os ruego es que nos atengamos un poco a los tiempos. ¿Cuánto tiempo nos das? Pues tenéis, me dejas el programa, me parece que tenéis media hora entre los dos. Entre las dos, 15 Claro, minutos. Muy bien, sí, bueno. voy a intentar ir rápido porque entre otras cosas tengo que irme a las 11:30 que tengo clase en la Complu a las 12, así que tendré que correr. Bueno, empezamos. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación a poder participar aquí a la Universidad de San Pablo, a UNISTI, y compartir con ustedes pues, algunas reflexiones que son además, yo diría que en este momento de una máxima actualidad. Yo creo que a ninguno se nos escapa que 2022 ha sido un bofetón para todos nosotros. Con la agresión rusa de Ucrania no es solamente que tenemos la guerra en las puertas, es que hemos vuelto a un contexto de seguridad y defensa, pues que habíamos olvidado en, además, décadas pasadas del siglo pasado, ¿no? Hemos vuelto a poner la cuestión de la paz como de nuestra paz directa, como una necesidad inmediata. Estamos viendo cómo los estados europeos tienen profundos debates sobre aumento del gasto público, militarización. Por ejemplo, Finlandia y Suecia no solo se han adherido a la OTAN, desde hace 4 años han vuelto a reinstaurar el servicio militar obligatorio para todos sus hombres y mujeres mayores de 18 años. ¿Se ven ustedes en esa tesitura? Imagínense cómo ven el panorama de seguridad para que tomen sus parlamentos
por consenso semejante decisión. Vemos entonces que el contexto ha cambiado radicalmente. Y en este contexto que ha cambiado radicalmente, la seguridad y la defensa colectiva, que es de lo que vamos a hablar hoy, se ponen en la primera fila. Y en ese momento tenemos que pensar que además las dos organizaciones que van a ser objeto de mi intervención, la UE y la OTAN, la Unión Europea y la OTAN, han cambiado radicalmente en este 2022 y como consecuencia de la agresión rusa. La Unión Europea ha dado pasos muy significativos con dos decisiones que son dos planes de acción, la Agenda de Versalles y la Brújula Estratégica, para intentar alcanzar el objetivo que ya se ha planteado desde 2016, que es la autonomía estratégica. La OTAN acaba de renovarse con un nuevo concepto estratégico que, como ven, vuelve otra vez a poner en su centro la que había sido la tarea significativa, la de la disuasión y la de la disuasión contra Rusia. Antes era contra la URSS, contra Rusia. En este contexto, mi pregunta, lo que pretendo examinar aquí, es si para nosotros, los Estados europeos, porque no tenemos que olvidar que existe una enorme identidad entre la OTAN y la Unión Europea. Al día de hoy, 21 de los 30 miembros de la OTAN son miembros de la Unión Europea. En breve van a ser 23 de los 30, lo que supone que solo 4 Estados miembros europeos, que además son neutrales, no van a ser miembros de la OTAN. Chipre, Malta, Austria, Irlanda. Es decir, existe una práctica identidad en la membresía en las dos organizaciones, pero hay una diferencia fundamental. Y la diferencia fundamental es que dentro de la OTAN, Estados Unidos es el gran hegemón. Y Estados Unidos se convierte en el gran hegemón y, por tanto, en el decisor clave, el que desequilibra la relación transatlántica, que has aludido muy bien, Paula, por dos razones claves. La primera de ellas es el gasto en defensa. Es que resulta que nuestros 21, con todo lo potentes que parecemos en términos numéricos, no llegamos ni al 20% de gasto en defensa de la totalidad de la OTAN. Y se pueden imaginar ustedes que quien paga, manda. Y no solamente eso, quien paga, quien invierte en defensa, tiene las mejores capacidades defensivas. Porque aquí vamos a poner otra realidad delante de nuestros ojos que no es muy tranquilizadora. Y es que los europeos no tenemos capacidades significativas para asegurar nuestra propia defensa. Desde la Segunda Guerra Mundial, por un poco una opción entre el dilema es entre bienestar y seguridad, decidimos que invertíamos en bienestar, pero que subcontratábamos nuestra seguridad a Estados Unidos. No tenemos armas nucleares y no tenemos capacidades tecnológicas punteras para asegurar nuestra defensa. Y por tanto recurrimos a Estados Unidos a través de la OTAN. Esta doble realidad pues es en cierto modo pues un poco que nos pone en nuestro lugar, ¿no? Y a partir de aquí también quiero que como punto de partida que tengamos clara otra realidad. Y es que si vamos a abrir un poco el espejo y a superar lo que es la defensa colectiva y entrar en la seguridad colectiva, la Unión Europea y la OTAN son dos organizaciones muy diferentes. La OTAN hace puramente seguridad y defensa con medios principalmente militares, algunos políticos, pero principalmente militares. Sin embargo, la Unión Europea, para hacer política de seguridad en sentido amplio, cuenta con muchos otros medios que son de una enorme importancia. Por ejemplo, los económicos. Estamos viendo la importancia de las acciones económicas contra Rusia para intentar frenar el conflicto. Los regulatorios, por ejemplo, fundamentales para luchar contra las ciberamenazas y la desinformación. Tiene también los medios sociales, la cooperación para el desarrollo. Es decir, se puede construir seguridad y combatir crisis con otros medios además de los militares. Y eso tiene la Unión Europea y no lo tiene la OTAN. Muy rápido me gustaría ver cuál ha sido la historia de la cooperación entre OTAN y Unión Europea. Y vean cómo desde en los orígenes los miembros eran plenamente coincidentes y implícitamente por esta opción entre el dilema de bienestar y seguridad se desarrolló una división del trabajo. Los europeos decidieron cooperar e integrarse económicamente en la Unión Europea, pero dejar los temas de seguridad y defensa a la OTAN. Van a ser los miembros coincidentes y todo el rato paralelos hasta 1995. En 1995, con la adhesión de los tres ricos nórdicos, no son todos nórdicos, pero los llamamos así por la cultura, ¿no? Que son Austria, Finlandia y Suecia, esa identidad se rompe. Pero hasta entonces son idénticas las dos organizaciones y simplemente se produce una división del trabajo. Asignan unas tareas a una,
o a otra. Lo cierto es que a pesar de esa coincidencia no ha existido siempre, como quien dice, una satisfacción plena con que la OTAN hiciera seguridad y defensa y los europeos no. Siempre ha existido entre la Unión Europea una tendencia ideológica liderada por Francia, le llamamos los europeístas, entre comillas, que vienen a decir que dejar la seguridad y la defensa en manos de Estados Unidos a través de la OTAN, pues no deja de ser una vulnerabilidad para la Unión Europea y que la Unión Europea tiene que ser capaz de defenderse sola cuando sus intereses no sean plenamente coincidentes con los de Estados Unidos. Esta idea es la que hoy día subyace detrás del concepto de autonomía estratégica, que lo vamos a ver. En sus tratados fundamentales, desde que se crea la política exterior de seguridad común, que es con Maastricht en 1993, nos vamos a encontrar que la OTAN siempre va a tener un lugar preeminente. Y esto llega hasta el Tratado de Lisboa, que es importante porque es el que introduce por primera vez el objetivo de que la Unión Europea hará defensa y lo hace con dos disposiciones nuevas. El 42.7, que es la cláusula de defensa mutua entre miembros de la Unión Europea, y además el 42.6, que permite la creación de pequeños grupos de Estados para que cooperen en la provisión de capacidades y en la innovación y en la investigación. Es lo que conocemos como cooperación estructurada permanente y en nuestro nombre le llamamos la PESCO. ¿Vale? Esos son los dos primeros elementos de defensa que tenemos dentro de la Unión. Hasta el Tratado de Lisboa, la Unión Europea solo tiene competencias para hacer política de seguridad, no política de defensa. Y hay que decir que aunque Lisboa 2009 ya introduzca estas dos bases jurídicas, estas dos bases jurídicas van a estar dormiditas en el cajón hasta el otoño de 2016, en que no comienzan a desarrollarse por los Estados miembros. ¿Por qué falta voluntad política hasta 2016? Pues porque la OTAN funciona. ¿Qué pasa en 2016 para que los estados se den a sí mismos este objetivo de la autonomía estratégica europea y ya el Consejo Europeo decida asignar el objetivo a la Unión Europea de cooperar en materia de protección del territorio y de los ciudadanos de los estados miembros? ¿Qué es lo que pasa? Pues un antiguo ministro de Exteriores suecos le llama el factor BPT. Brexit, se nos va el principal ejército de la Unión Europea. Putin, Rusia desde Crimea en 2014 se ve que es una amenaza creciente, y T de Trump. Trump, cuando ustedes recordarán, cuando se eligió en 2016, lo primero que dice es que él no se compromete con el artículo 5 de la OTAN. Luego eso se va a reconducir un poco por las tendencias estructurales de la política exterior estadounidense, pero los europeos inicialmente tememos por la ruptura del vínculo transatlántico. Y esto vamos a ver que a lo largo de la historia de las dos organizaciones la relación, tengo que ir muy rápido, ha sido más o menos estable, pero con algún punto de conflicto. Hay que decir que la política de seguridad que ha hecho la Unión Europea se apoya fundamentalmente en la OTAN a través de los acuerdos de Berlín Plus, que permiten utilizar las capacidades e instalaciones, incluso recursos OTAN para poder desarrollar las operaciones militares de gestión de crisis de la Unión Europea. Y también que desde 2016, con lo que conocemos como Agenda de Varsovia, tenemos una importantísima cooperación OTAN-Unión Europea en materia sobre todo de amenazas ligadas a la seguridad. Paula las ha abordado muy bien: materias ciber, materias de desinformación, lucha contra el cambio climático, seguridad económica, seguridad financiera, innovación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en 2022 en la Unión Europea? Pasa que aunque no hemos puesto en marcha desde 2016 importantes capacidades para comenzar a hacer política de defensa, lo que nos damos cuenta los europeos es que nos falta una cultura estratégica común. Y entonces en el año 2020 se encomienda al alto representante Borrell que redacte un documento donde se intente, a través de un proceso de abajo arriba, hacer que los Estados miembros se comprometan con una visión común de riesgos y con un plan de acción de qué van a hacer para poner en marcha esa política de seguridad y defensa común. Esa es la brújula estratégica. La brújula estratégica es la estrategia europea, o si quieren el contrato que adquieren los Estados miembros para desarrollar una política de seguridad y defensa. Estoy citándola antes que el plan de Versalles porque aunque se adopta después, es el 23 de marzo, viene de antes, entonces tiene una trayectoria previa, ¿no? ¿Qué diríamos de la brújula estratégica? Que aparece reformada en las últimas semanas por la cuestión rusa, de la agresión rusa,
pero que sigue haciendo lo mismo. Es fundamentalmente política de seguridad, pero también tiene una importante dimensión de política de defensa en las partes, sobre todo, de la resiliencia, de invertir en capacidades de defensa y en actuar frente a las crisis. Y lo importante de la brújula es que recoge la asociación con la OTAN como un elemento clave de la seguridad y la defensa europea. Unos días antes, el 12 de marzo, los europeos adoptan en la Cumbre de Versalles, iniciativa francesa, lo que se conoce como la Agenda de Versalles. La Agenda de Versalles pretende abordar las 3 vulnerabilidades que la guerra de Ucrania genera para la Unión Europea, y es la vulnerabilidad energética, es un plan de acción en materia de energía, vulnerabilidad económica, fundamentalmente para luchar contra la inflación, y la vulnerabilidad defensiva. Y aquí se recoge un plan de acción de refuerzo de capacidades de defensa. Y esto lo que viene a desarrollar se integra en la brújula, porque desarrolla ya con objetivos a 2030, con objetivos cuantificados y muy bien determinados, en 9 puntos qué van a hacer los Estados miembros de aquí a 2030 para reforzar las capacidades de defensa. Puedo irlos citando, pero en definitiva la filosofía va en una triple dimensión. Una es aumentar los gastos de defensa en los Estados miembros y hacerlo de manera coordinada, es decir, no que cada uno vayamos a lo loco, sino que creemos sinergias para, en definitiva, permitir la defensa colectiva de otros. La segunda dimensión es la cuestión de aumentar la inversión en innovación en tecnologías militar y civil, y que permitan que rompamos ese déficit que tenemos en capacidad de capacidades críticas para defendernos, ¿no? Y la tercera dimensión es la intensificación del abordaje de todas las amenazas, podríamos llamar más híbridas, más de seguridad, que entran, por cierto, también en el concepto de Madrid. Y ya se ha comenzado con ello. Hemos comenzado con un compromiso de incrementar el gasto militar a escala Unión Europea en 2.000 millones de euros en los próximos 4 años para empezar a aplicar esta agenda de Versalles. El concepto de la OTAN no lo voy a explicar porque lo ha explicado Paula maravillosamente, pero sí diría que aquí hay una serie de elementos importantes para la Unión Europea. Primero, que la lectura del entorno de seguridad es coincidente. Rusia es el enemigo común, Unión Europea, OTAN, pero donde diferimos es en la consideración de China. China para la Unión Europea no es una amenaza y un enemigo en los términos de la OTAN, sino que lo consideramos en muchos aspectos, fundamentalmente los comerciales y económicos, como un socio con el que se puede cooperar. Nos separamos en una de las tareas fundamentales, como siempre, que es la cuestión de la disuasión. Y aquí hemos visto cómo los Estados europeos están siendo defendidos por las capacidades OTAN en el flanco de Rusia. Y el concepto estratégico recoge y da mucha importancia a la cooperación Unión Europea-OTAN para poder abordar la gestión de crisis, y en concreto la amplía a nuevos ámbitos como es la movilidad militar, las tecnologías disruptivas, el cambio climático, la seguridad humana, la agenda mujer, espacio y seguridad y las amenazas híbridas y ciber. Y en concreto se afirma en diversos lugares que la defensa de la Unión Europea, que la Unión Europea trabaje en su autonomía estratégica, contribuye a la fortaleza de la seguridad transatlántica. Luego aquí se asume una cooperación como un elemento clave. También no he explicado, pero es muy importante, cómo a lo largo de toda la gestión de la crisis ucraniana, la coordinación Unión Europea-OTAN ha sido perfecta en el nivel Borrell-Stoltenberg, pero también en el segundo nivel. Y ha habido ese reparto de tareas entre sanciones, ayudas con armamento, etcétera, etcétera. Así que mi conclusión: la OTAN sigue siendo clave para la seguridad y defensa de la Unión Europea y no es en absoluto contradictorio ni incompatible con la autonomía estratégica, sino que caminamos los dos en el mismo sentido. Los europeos seguimos necesitando a la OTAN y a Estados Unidos para defendernos. Pero también hay que tener en cuenta que en esa relación transatlántica sigue existiendo un desequilibrio fundamental. Si a los europeos nos interesa reequilibrar la relación, porque como ha dicho muy bien el profesor Marquina, en ocasiones nuestros intereses no son coincidentes, tendremos que tener claro que para tener mayor interlocución con Estados Unidos tendremos que invertir en nuestra defensa. Es decir, la autonomía estratégica es la clave para un reequilibrio de la relación. Y en ese sentido, yo diría que en este momento estamos en las relaciones Unión Europea-OTAN en una luna de miel, porque tenemos un enemigo común, Rusia.
pero que tenemos que prepararnos para que en el futuro, como ya nos ha pasado en el pasado, esa situación puede que no se dé y que tengamos intereses y agendas divergentes. Y en ese sentido yo creo que la mejor manera de proteger a la seguridad y la defensa de los europeos es seguir invirtiendo en la autonomía estratégica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tu brillante exposición y después dará lugar ciertamente a algunas preguntas. Damos paso ahora a Maribel Nieto, que es, como ya os he informado, es profesora de Relaciones Internacionales y experta también en Unión Europea. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, agradezco al profesor Marquina la invitación y al profesor Antonio Alonso. Y voy a compartir pues, una serie de reflexiones con ustedes. Voy a hacerlo igual, yo tenía una presentación, pero no la voy a colocar, ¿de acuerdo? O sea que voy a hacer un poco, voy a seguir en la línea de mis compañeras. Digamos que en la división del trabajo que hemos hecho, yo me voy a centrar fundamentalmente a hablar de un instrumento financiero que es extracomunitario, que se llama el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Vale. Bueno, pues como les comentaba, gracias a los profesores, al profesor Antonio Marquina y al profesor Antonio Alonso. Yo me voy a centrar, digamos, más específicamente en un instrumento de carácter financiero, de carácter político-militar, que se ha puesto recientemente en marcha en el 2021 y que es el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a ver por qué la relevancia de este fondo presupuestario y luego voy a hacer unas reflexiones finales. Bueno, con respecto a la pequeña introducción, si echamos mano de las lecciones aprendidas a lo largo del proceso de construcción y a lo largo del proceso de integración del proyecto europeo, una de ellas es que la Unión Europea se ha fortalecido a base de crisis. Hemos visto en los últimos años la crisis financiera global del 2009, la anexión de Crimea en el 2014, el Brexit, la pandemia mundial, el cambio abrupto en el liderazgo de la administración americana, primero con Obama, luego con Trump y ahora con Biden, pero los tres en su punto de mira tienen en la región del Indo-Pacífico. Estamos viendo cómo, y esto evidentemente este liderazgo va a afectar a las relaciones transatlánticas y a las relaciones Unión Europea-OTAN, pero además estamos viendo que está habiendo en el orden internacional y va increciendo una competición entre las grandes potencias. Estamos ante un orden muy complejo, muy hostil y muy disputado y un orden mundial pues cada vez más inestable y polarizado. Y digamos que esto pues puede venir marcado, y este es uno de los grandes problemas, por agendas y posiciones políticas en competición, así como un riesgo creciente de fragmentación reglamentaria y de competencia en materia de normas reguladoras. Además, tenemos el caso de Turquía, que es una de las cuestiones en para la diplomacia europea, una de las cuestiones más peliagudas para resolver, precisamente por la asertividad en el Mediterráneo oriental. Pero sin duda el salto cualitativo, estamos viendo, ha venido con el 24 de febrero, de la mano de Putin, con la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia. Además, si le añadimos el efecto tensionador que la crisis energética y económica pues está teniendo sobre un entorno muy complicado y además dentro de la Unión Europea hay problemas tanto y debates internos que no vamos a traer a colación, pero entre, digamos, partidos nacionalistas, euroescépticos. Vemos el problema de Hungría, que recientemente ha sido, digamos, ha dicho el Parlamento Europeo que ya no es un Estado democrático, etcétera, y vemos también el vecindario, la complejidad de ese vecindario tan inestable en la parte oriental y en la parte meridional, pues realmente el panorama es complicado, ¿no? Entonces, los retos son grandes, son enormes y las lecciones a aprender son muchas. Tal vez la más importante de todos estos acontecimientos, pongo el foco en que la Unión Europea
debe asegurar con determinación sus valores y sus intereses en la gestión de los asuntos internacionales, incluso para su supervivencia política, y debe defender el multilateralismo, un orden internacional basado en reglas como única respuesta posible a los desafíos presentes y a los desafíos futuros. Y además, para ello debe hacerlo con una voz decidida y una voz decisoria. Y para ello, ¿cuál es el camino? Pues la Unión Europea debe ir hacia una mayor autonomía estratégica. Se ha dicho mucho sobre esto, se ha hablado del concepto de soberanía estratégica, de autonomía estratégica. Yo me quedo con una definición que dio el Consejo en el 2013, que dice que es la capacidad para actuar de manera autónoma cuando y donde sea necesario y en la medida de lo posible con los países asociados, ¿no? Y además la Unión Europea, para ser autónoma, tiene que aprender a gestionar las propias interdependencias. Hay muchas interdependencias, la comisaria de la competencia aclaraba hace unos días precisamente la importancia en ámbitos como el ámbito comercial, el ámbito del mercado interior y el ámbito de las cuestiones más críticas, ¿no? Entonces, esto es un asunto que es muy importante. Pasando a la invasión militar de Rusia sobre Ucrania, pues esto pone sobre la mesa que esa autonomía estratégica también se extrapola al ámbito de la seguridad y al ámbito de la defensa. Empezó siendo por aquí, luego se amplió, pero yo me voy a quedar con el ámbito de la seguridad y de la defensa. Obviamente los tratados tienen muchas limitaciones y el Tratado de Lisboa también tiene limitaciones en cuanto a las disposiciones jurídicas. Entonces, bueno, pues digamos, para salir de ciertos impases, hay que ser innovadores, hay que ser prácticos y hay que ser resolutivos en los desafíos de la política exterior, de la seguridad y de la defensa. Se han dado pasos, pero desde luego Europa tiene que ser, si quiere ser más relevante y quiere tener un papel activo, no el jugado, por ejemplo, en Oriente Medio, en zonas como Libia y en otras zonas, pues digamos que tiene que avanzar hacia los desarrollos de esa política común de seguridad y de defensa, que es una parte integral de la política exterior y de seguridad común. El problema es que estos son ámbitos que son, digamos, el acento es el intergubernamental, son ámbitos que la competencia la tienen los Estados miembros y obviamente estos ámbitos están vinculados, tienen una vinculación muy fuerte con el núcleo duro de la soberanía nacional y por tanto tienden a mostrar una alta resistencia en los intentos de comunitarizar ciertas responsabilidades en estos ámbitos de la seguridad y de la defensa. Además, esto todavía es más complejo porque la política exterior de la Unión Europea es multidimensional, es decir, hay muchos actores, es multi-actor. Se tratan muchos sectores, es multisector y además es multicapa, hay muchos niveles, digamos, implicados. Entonces, tenemos que ser conscientes porque a veces, digamos, es una cosa que se olvida, que se va construyendo la política común de la Unión Europea, la política exterior común de la Unión Europea, pero a la vez los Estados miembros tienen sus propias políticas comunes. Entonces, digamos que acomodar o concordar estas prioridades de seguridad es difícil y además, digamos, asignarle recursos a esas prioridades, pues es un poco complicado. Es interesante además, digamos que para abordar la autonomía en el ámbito de la seguridad y de la defensa, bueno, esto va a estar relacionado con muchos, digamos, podemos verlo desde muchas aproximaciones en las que no voy a entrar, pero tiene que ver con la gestión armonizada de la política de investigación y desarrollo, tiene que ver con, digamos, la centralización de la contratación de material y de las adquisiciones, tiene que ver con el alto grado de la fragmentación del mercado de la defensa y, bueno, pues uno de los instrumentos claves, que es donde yo me iba a centrar, es este instrumento de apoyo a la paz. La cuestión es que en estos avances, la profesora Guiñá comentaba también así muy rápidamente,
la percepción, no existe una cultura estratégica común. Y claro que tenemos la brújula estratégica, el Strategic Compass, y claro que se han dado avances también con el concepto estratégico por parte de la OTAN. Pero eso es un documento, es decir, que vienen desarrollos y esos desarrollos requieren tiempo, requieren aplicaciones. No existe una cultura estratégica común. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cada país tiene una percepción de los riesgos y de la amenaza muy distinta. No es la misma la percepción para un lituano que para un español, que para un polaco, gracias, o para un griego, ¿no? Entonces, es interesante que, digamos, en estos avances, y recojo muy brevemente las palabras del profesor Aldeco Aluzárraga, él dice que la Europa de la defensa, digamos, da sus primeros pasos con la estrategia global de seguridad de la señora Mogherini, ¿no? Es muy importante porque todos los desarrollos en estos ámbitos ha habido más desarrollos en los últimos 6-7 años que en los últimos 30 años anteriores para la Unión Europea. Digamos que dentro de esta brújula estratégica pues ha habido dos medidas estrellas, yo no voy a entrar, una de ellas, no existe un ejército europeo, entonces digamos que se ha creado lo que puede ser ese embrión, que sería la fuerza de despliegue rápido, que puede desplazar hasta 5.000 soldados, 5.000 efectivos hasta el 2025, y bueno, y ha habido, digamos, algunos otros avances, pero por ejemplo, otra de las cuestiones que no voy a entrar en ella, pues en la industria de la defensa europea es evidentemente la falta de armonización de los sistemas de arma, porque existen muchísimos y si hubiese algún problema incluso con un fusil entre dos soldados ni se podrían, digamos, ayudar uno al otro porque no pueden intercambiar ni siquiera munición durante el combate. Bueno, digamos que ¿cuál es la relevancia de este fondo presupuestario? Este fondo presupuestario tiene la virtualidad de que es extracomunitario, no pertenece, digamos, a los presupuestos de la Unión Europea. Bien aprobado por unanimidad por los Estados miembros, tiene una aportación de la renta nacional bruta y digamos que lo más importante es que por primera vez se va a dar apoyo militar de equipos militares, asistencia técnica, etcétera, en misiones que se lleven a cabo por terceros estados e incluso se va a administrar armas. Y esto es un hito porque esto hasta hace muy poquito tiempo era una cuestión tabú, era una cuestión tabú en el propio Parlamento Europeo, pero era una cuestión tabú para la sociedad alemana. Y ha habido un giro aquí enorme para el canciller Scholz y digamos que era impensable pues quizás hace unos meses y hace unos años. Este fondo, digamos, tiene que ir de acuerdo, y tampoco voy a entrar porque me extendería, con una serie de iniciativas y con una serie de políticas como que tiene que estar en consonancia con el marco estratégico de la Unión para apoyar la reforma del sector de la seguridad, digamos, es decir, que sobre todo las instituciones de seguridad tienen que rendir cuentas ante la sociedad, ante los ciudadanos. Va en la línea este fondo de apoyo para la paz con el planteamiento estratégico de la Unión Europea sobre la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad y las resoluciones afines que no vienen a cuento. Bueno, digamos que son muy importante también una posición común que es la posición, voy terminando, la posición 2008/944 de PES del Consejo que define las normas comunes por las que se rigen el control de exportaciones de tecnologías y de equipos militares. No voy a entrar ahí, digamos que es un fondo que va a financiar, tiene alcance geográfico mundial, tiene un límite financiero de en torno a los 5.000 y pico, casi 6.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. Y digamos que bueno, pues ha habido también una serie de documentos, unas directrices generales y unas prioridades propuestas para las medidas de ayuda para el periodo 2021-2023 y también un documento de salvaguardias, pero este documento de salvaguardias es confidencial, con lo cual digamos no tenemos muchísima información. Y 20 segundos para las reflexiones. Digamos que es interesante porque por primera vez
la Unión Europea suministra armas, esto a través de este Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, y lo hace en defensa de la paz, no lo olvidemos. Es muy importante porque digamos que aquí ha habido un cambio de percepción brutal en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea se implica con mayor, digamos, en un mayor nivel con el uso de la fuerza. Digamos que también como producto de la guerra ha habido un aumento de los presupuestos en defensa, ha aumentado de manera muy interesante el presupuesto de Polonia y el presupuesto de Estonia. La ayuda en el suministro, por ejemplo, a Ucrania, Alemania le ha dado 3 veces más que Francia. Francia, digamos, no está haciendo pública su ayuda a suministro del equipo militar, de la asistencia técnica, etcétera, lo mantiene de manera más confidencial. Y digamos que ya para terminar, me parece interesante que en la línea esta que la Unión Europea y la OTAN son complementarias, tienen que darse valor añadido y no entrar en un área de competición. Y la prueba la tenemos aquí, por ejemplo, con esta misión que se quiere poner en marcha la Unión Europea de apoyo militar al ejército de Ucrania. Y digamos que, y con esto termino, en el ámbito de la seguridad y la defensa, verdaderamente la Unión Europea ha sido reactiva, no ha sido activa, y digamos que me parecería muy interesante, si tenéis mucho interés, y con esto termino, el profesor Antonio, hay una conferencia magistral del embajador Ramón de Miguel en el INCIPE, donde precisamente hace un análisis histórico de la cooperación política que empezó siendo en la Unión Europea en los años 70 hasta la autonomía estratégica con el Strategic Compass, la brújula estratégica y la materialización de toda una serie de medidas que se están poniendo en marcha. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos que tener un debate, pero lo hemos propuesto, pero vamos a hacer una pequeña excepción dado que la profesora Mercedes Guinea tiene que marcharse. ¿Hay alguna pregunta para la profesora Mercedes Guinea? Ninguna. Bueno, yo voy a hacer entonces una pequeña disquisición sobre lo que ella ha dicho. Es decir, hay 2 cuestiones que vamos a tratar después, sobre todo cuando hablemos de los partnerships sobre el Pacífico, que es el tema de China. Y China no va a ser solo el Índico-Pacífico, sino es el Mediterráneo ya. Entonces, este es un tema fundamental, sobre todo para los que hemos estado mucho tiempo en el Pacífico, en los 20 últimos años, y hemos visto el desarrollo de la aproximación de China. Entonces, este punto es fundamental porque me parece, y eso lo vamos a tratar en la próxima sesión, no en esta, sino a partir de las 12, cuando hablemos del Índico-Pacífico, para entender el por qué se define a China. Y los europeos todavía piensan que es un socio comercial fiable y todo lo demás. Esto es una cuestión... Lo necesitamos. Claro, esta es otra cuestión que debatiremos después. Finalmente, una observación general también de lo que aquí podemos debatir también es el tema, lógicamente, de lo que ha ocurrido con la PES desde el año 2009. Y 1999, perdón. Entonces, yo creo que algunos de nosotros seríamos más críticos sobre el papel de Mr. PESC, porque sí, esto es algo intergubernamental, pero para eso está la figura del señor Mr. PESC. Y si no hay avances, algo ha pasado con la actividad.